Muy buenas tardes, distinguidos oyentes. En la tarde de hoy vamos a analizar un tema de relevante importancia que tiene que ver con la división de los sectores económicos en que se divide el país. Tenemos tres grandes sectores que son el sector público, el sector privado y el tercer sector, constituido por las entidades sin fines de lucro. En ese sentido, podemos decir que el sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple y hace cumplir la política o voluntad expresada por las leyes del país, la voluntad del pueblo. En ese sentido, el sector público se divide en sector público no financiero y sector público financiero. Y el sector público no financiero está compuesto a su vez por el gobierno central, las instituciones públicas descentralizadas y autónomas, las instituciones de la seguridad social, los gobiernos locales y las instituciones descentralizadas de gobiernos locales. Todas esas entidades pues constituyen el sector público no financiero. Y el sector público completo pues incluye además las instituciones públicas financieras, como son las entidades bancarias, el Banco Central, el Banco Agrícola, Banco de Reserva de la República Dominicana, entre otros. Haciendo un desglose del gobierno central. El gobierno central está compuesto por 5 elementos componentes que son el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y todos los ministerios, el Poder Judicial, las altas cortes, los diferentes tribunales del país, la Junta Central Electoral y todas las juntas y oficialías del Estado Civil del país. Y por último, dentro del gobierno central, las cámaras de cuentas de la República Dominicana. Ese conjunto de 5 grandes apartados institucionales constituyen el gobierno central, que son los que dirigen las políticas nacionales del país. Como ustedes conocen, el Congreso Nacional está conformado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que tiene como función principal la elaboración de las leyes que rigen el país, la Constitución y otras disposiciones normativas del país. El Poder Ejecutivo, a su vez, pues está conformado por todos los ministerios, ¿verdad?, del país. En la actualidad existen 21 ministerios que son los siguientes: el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, que era conocido hasta hace
focos como el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Deportes y Recreación, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Administración Pública. Esos 21 ministerios son los que constituyen el brazo ejecutor principal del Estado, del gobierno, del Poder Ejecutivo. Cada una en su área lleva a cabo las funciones, ¿verdad?, de Estado en beneficio del pueblo dominicano para prestar los servicios, en primer lugar, que necesita la administración del Estado, en segundo lugar, en defensa de la población, en las áreas de defensa del territorio nacional, defensa en lo interior, ¿verdad?, defensa en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, el servicio de la educación hasta el cuarto del bachillerato, que es gratuito en nuestro país, la educación superior, que tiene que ver con el establecimiento, ¿verdad?, de las reglamentaciones y supervisión de las entidades universitarias, instituciones de educación superior del país, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues tiene que ver con la prestación de los servicios de salud a la ciudadanía en sentido general y la reglamentación, lo que tiene que ver con esta actividad cuando es desarrollada por entidades privadas. El Ministerio de Industria y Comercio pues tiene que ver con la aplicación de la ley y el monitoreo y regulación de las instituciones privadas, ¿verdad?, del país, las empresas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pues tiene que ver como función principal las construcciones de obras públicas, ¿verdad?, carreteras, puentes, escuelas, etcétera. El Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, pues tiene que ver con la preservación del medio ambiente del país, los recursos naturales, ¿verdad?, para que podamos vivir en un mundo vivible, ¿verdad?, donde haya tranquilidad, donde haya paz, donde se conserven los ríos, los manantiales, la foresta, etcétera. El Ministerio de Turismo, ¿verdad?, pues tiene que ver con fomentar la actividad turística en el sentido de que personas de otros países nos visiten, ¿verdad?, nos traigan divisas, ¿verdad?, y en ese sentido pues se constituye una de las principales fuentes de divisas del país. El Ministerio de Trabajo pues rige las relaciones de trabajo que deben existir en el país entre los empleados y los patronos o empleadores. El Ministerio de Cultura pues tiene que ver con el mantenimiento, la promoción de las culturas y las costumbres, ¿verdad?, las tradiciones en nuestro país. El Ministerio de la Mujer pues
tiene que ver con el establecimiento de políticas, ¿verdad?, de género, que traten, que vayan en beneficio de la mujer. El Ministerio de Deportes y Recreación, pues, tiene que ver con el fomento de los deportes, ¿verdad?, en el país, para tratar de que la población, especialmente la juventud, pues se dedique en su tiempo libre al deporte, lo que lo mantendrá en salud física y mental para producir en beneficio del país y alejarlo de los vicios, de las drogas, etc. El Ministerio de la Juventud, pues, tiene que ver con establecer política en beneficio de la juventud. La juventud es el porvenir, ¿verdad? Serán los que dirigirán en el futuro, ¿verdad?, el país, ¿verdad? Y tenemos que encaminarlo por el camino adecuado, ¿verdad?, para cuando tengan ya madurez adulta, pues puedan ocupar posiciones relevantes en el país. El Ministerio de Administración Pública, pues, tiene que ver con el establecimiento de la organización en términos de administración pública en cada uno de los ministerios y dependencias del Estado. Continuando con las instituciones públicas descentralizadas y autónomas del Estado, pues esta es una división dentro del sector público que está conformado por las diferentes instituciones públicas descentralizadas, o sea, que no forman parte del gobierno central o de los ministerios, ¿verdad?, que hemos mencionado anteriormente. Dentro de ellos, ¿verdad?, de este sector de instituciones públicas descentralizadas y autónomas, tenemos el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Consejo Nacional de Población y Familia, Comisión Administrativa Aeroportuaria, Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil, Instituto Agrario Dominicano, Instituto Azucarero Dominicano, Instituto para el Desarrollo del Nordeste, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto para el Desarrollo del Suroeste, Jardín Botánico, Superintendencia de Banco, Superintendencia de Seguros, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Parque Zoológico Nacional, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Agroforestales, Museo de Historia Natural, entre otras instituciones, ¿verdad?, autónomas y descentralizadas del Estado. Otra de las divisiones del sector público no financiero, pues son las instituciones de la seguridad social, conformado por el Consejo de la Seguridad Social, el Instituto de Auxilios y Vivienda, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, entre otros. Otra de las divisiones importantes, pues, son los gobiernos locales, los cuales están constituidos por los municipios del país. O sea, hay una totalidad de 155 municipios, ¿verdad? Y en ese sentido, 228 distritos municipales. Cada una de las provincias del país, ¿verdad?, pues tiene varios municipios y distritos municipales. Para este sector, ¿verdad?, descentralizado de gobiernos locales,
pues tienen como la misión principal de ser los gobiernos de cada localidad, ¿verdad?, que deberán cumplir con las funciones básicas de organización en su municipio, de limpieza, de educación, de cultura, pues llevar a cabo todas las funciones de un gobierno local. En ese sentido, pues estas actividades o estos municipios son dirigidos por un alcalde, ¿verdad?, o síndico, como se les llamaba anteriormente, los cuales son electos por periodo de 4 años, ¿verdad?, mediante el voto directo de los ciudadanos. Y se conforman también para dirigir los municipios el Consejo de Regidores, ¿verdad?, que es la contraparte, ¿verdad?, del administrador del municipio, que es el alcalde o síndico. El sector público dominicano pues se rige en base a varias normas, a varias leyes. Las principales leyes que rigen el sector público son la ley, ¿verdad?, que crea la entidad pública, o sea, los ministerios, direcciones generales, etcétera, son creadas por leyes. También tenemos la ley de la función pública, que es la ley 4108, la ley 423-06, que es la ley sobre el presupuesto público, la ley número 12601, que es la ley de contabilidad del sector público, la ley número 567-05, que es la ley de tesorería del sector público, la ley número 340-06, que es la ley que rige las compras y contrataciones públicas, la ley número 10-07, que rige el control interno y la Contraloría en el sector público, la ley número 10-04, que es la ley de control y auditoría, que tiene que ver con la fiscalización y las auditorías externas que realiza las cámaras de cuentas, cada una de las dependencias públicas. También tenemos la ley número 498-06, que es la ley de planificación e inversión pública, la ley número 606, que es la ley del crédito público en la República Dominicana, entre otras normativas legales. De manera que estas normativas pues tienen como fin principal establecer el marco legal regulatorio del sector público dominicano, o sea, para que este funcione adecuadamente, ¿verdad?, y se puedan cumplir con los fines, los objetivos del Estado, que son los de el establecimiento de un marco legal para regir, para gobernar el país adecuadamente, ofrecer los bienes y servicios sociales, el establecimiento de impuestos, el bienestar y desarrollo de la población, el crecimiento del Producto Interno del país en beneficio de todos, el que exista un alto nivel de empleo en el país, y que haya una estabilidad macroeconómica en el país, que se mantengan, ¿verdad?, los precios estables, que haya eficiencia económica en las actividades, en las operaciones que se lleven a cabo, así como la redistribución del ingreso del país en beneficio de todos los habitantes del país. En lo que tiene que ver con el segundo sector, que es el sector privado, ¿verdad?, pues este tiene como finalidad principal
permitir que las personas y empresas se dediquen a diferentes actividades que creen progreso, que creen riquezas, ¿verdad?, en beneficio de todo el país. Y este se rige básicamente por varias leyes, como son la ley número 479-08, que es la ley sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, también el Código de Comercio de la República Dominicana, que tiene que ver con establecer las reglas, las normas, ¿verdad?, y el monitoreo y supervisión por parte del Ministerio de Industria y Comercio a las empresas que se constituyan en el país. Tenemos también el Código de Trabajo, ley número 1692, que tiene como propósito fundamental establecer las reglas, las normas de relaciones entre los patronos y los empleados, ¿verdad?, para que haya armonía, para que haya estabilidad, para que haya crecimiento, puesto que la fuente de riqueza del país está en el trabajo, ¿verdad?, en la combinación de las riquezas, de los capitales, de los empresarios, ¿verdad?, y el esfuerzo humano de los empleados, de los trabajadores. También tenemos el Código Tributario de la República Dominicana, que es el código o ley que establece los impuestos y organiza, ¿verdad?, la Dirección General de Impuestos Internos como organismo rector del área impositiva y tributaria del país. Tenemos también el Código Monetario y Financiero, que establece, ¿verdad?, las instituciones financieras, crea el signo monetario y reglamenta el funcionamiento de las instituciones bancarias y financieras del país, así como las empresas, ¿verdad?, las normas que deben seguir las empresas que se dediquen a esa actividad. Tenemos también el sistema de la seguridad social, ¿verdad?, que es un sistema que tiene que ver con crear los beneficios sociales, ¿verdad?, para la seguridad del pueblo dominicano, en lo que tiene que ver con el seguro de salud, o sea, la pensión, el seguro de pensiones, ¿verdad?, para las personas, y los riesgos laborales, ¿verdad?, de los trabajadores. En ese sentido, pues el sector privado está conformado por el conjunto de empresas, ¿verdad?, de empresarios en el país, que para el año, según estadística de la Oficina Nacional de Estadística, en el año 2010 pues teníamos unas 39.029 empresas funcionando aquí en la República Dominicana. Por último, nos vamos a referir al tercer sector, que es el sector solidario, el sector constituido por la ONG o las asociaciones sin fines de lucro. Este es un sector importante en la economía del país y está formado por las diferentes asociaciones y fundaciones, ¿verdad?, del país, según registro del centro que rige las asociaciones sin fines de lucro. Existen registradas unas 6.370 entidades sin fines de lucro. Estas entidades pues se rigen por la ley 122.05, ¿verdad?,
que establece todo lo relacionado con la creación y funcionamiento de estas entidades sin fines de lucro. Para el año 2014 que termina, pues existían alrededor de 680 entidades que recibían financiamiento del sector público, ¿verdad?, a través del presupuesto general del Estado. Y se contempló para esas 680 entidades, ¿verdad?, que cumplían con los requisitos, 1.543.9 millones de pesos para el año 2014, contemplado, ¿verdad?, en el presupuesto general del Estado para ese año. De manera que este es un sector importante que lleva a cabo funciones importantes. Hay diferentes tipos de asociaciones, ¿verdad?, y fundaciones que son entidades, ¿verdad?, sin ánimo de lucro, que su finalidad de su existencia es la de colaborar, de propiciar, ¿verdad?, el bien común, especialmente de las personas de más escasos recursos. En este tipo de asociaciones pues encontramos fundaciones, encontramos universidades, encontramos juntas de vecinos, encontramos iglesias religiosas, entre otras entidades, ¿verdad?, sin ánimo de lucro. De manera que este tema que hemos estado abordando, ¿verdad?, de cómo se divide el país económicamente hablando, pues reviste gran importancia para toda persona, ¿verdad?, dedicada al área contable, financiero o administrativo, pues para tener una visión de cómo está estructurado, ¿verdad?, el sector público, el sector privado y el tercer sector, ¿verdad?, y la importancia de cada uno de estos sectores. Esperamos que ustedes hayan captado, asimilado, ¿verdad?, todas estas informaciones, puedan profundizarlas como una manera de tener una visión integral de la organización del país en que vivimos. Muchas gracias por su atención.